al primer episodio de La Mugre, el podcast de la cuarentena poética. Y si no nos conocés y tenés ganas de saber un poco de qué se trata esto, acordate que nos podés seguir en Instagram, que somos @cuarentenapoética. Así no te perdés nada, estás al tanto de todo. Tenemos un primer programa cargadísimo, un súper invitado y bueno, además nos vas a conocer. Así que, ¿qué onda, Flavio? ¿Vos cómo estás? Muy bien, Cata, qué lindo encontrarnos de nuevo, verte de nuevo, verle las caras a estas hermosas personas, este hermoso plantel con el que estamos compartiendo la tarde y el día de hoy. En el podcast La Mugre. Hoy tenemos un invitado fuera de lo común para el primer programa, lo cual nos privilegia muchísimo. Estamos con la temática del día de hoy es el terror, el género del terror en la literatura, y obviamente vamos a pasar por el ámbito filosófico, psicológico, pero hoy tenemos un escritor que yo personalmente admiro mucho, también compañero de la carrera, para mí gran escritor, el señor Bondio y el Bondiolito. Por favor, un aplauso para él. ¡Vamos! Vamos. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Bondio? Todo bien, estás? muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contento. Gracias No, a gracias a vos por haber venido. Bondio también estuvo leyendo cuando estábamos haciendo los vivos de la cuarentena poética, que pronto van a volver, si es que ya no volvieron. Así que bueno, ya nos conocemos un poco por eso, pero nunca habíamos tenido el agrado de estar todos juntos con él. Así que qué bueno que se dio de manera virtual. La verdad que sí, la verdad que ya la cuarentena poética fue una experiencia muy linda de haber compartido y bueno, esta oportunidad la verdad que me llena de alegría. Buenísimo. Bueno, Bondio, A nosotros también. nosotros estamos un poco intrigades con la cuestión de cómo te acercaste al terror, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a terminar escribiendo relatos terroríficos? Así que nos gustaría que nos cuentes un poco cómo se da esta trayectoria hasta terminar escribiendo cuentos de terror y bueno, después por supuesto nos vas a leer algunos, me imagino. Seguro. Bueno, básicamente, mira, me acerqué al terror, yo en lo personal soy muy fan de los escritores nacionales, ¿no es cierto? Soy bastante nacionalista en el tema de la literatura y con autores contemporáneos que empecé como todos consumiendo, por supuesto, Lovecraft, Edgar Allan Poe, digamos, muchos relatos de lo que es el clásico del terror, pero cuando encontré esta beta, digamos, en lo que es la literatura nacional y me pude acercar a autores como Mariana Enríquez, Luciano Lamberti, entre otros, Celso Lunghi, todos que son contemporáneos y que están trabajando un terror muy interesante. Así que un poco en lo que fue mi literatura fue quizás una experimentación, digamos, es un experimento de literatura de terror, que bueno, lo vamos a ver cuando lo lea. Un experimento que salió bien, básicamente, porque sí. Te llamamos porque la verdad que eso, admiramos muchísimo la manera en la que escribís y a mí personalmente me hacen sentir miedo o terror los textos tuyos. Nos morimos de ganas de escucharte. Mal. Dale, buenísimo. Mira, en este momento, o sea, traje 2 textos. Básicamente tienen unos títulos, digamos, circunstanciales para acompañar al texto, más que nada no son definitorios, pero uno se llama Damián, que es, nos vamos a enterar, pero es el nombre de uno de los personajes, y el otro es La Bestia. Tienen los dos un trabajo distinto, digamos, en cuanto al armado de los textos, trabajando, digamos, con elementos de desaceleración, de diálogos. Entonces se va a notar la diferencia entre los dos, digamos, en la estructura. Perfecto, bueno, entonces si te parece, vamos con uno de los relatos y ahora charlamos un poco más entonces de cómo los escribiste, en qué te inspirás, qué cosas te provocan a vos miedo también. Nos metemos un poco adentro de tu cabeza a continuación. Pisé mal y me doblé el tobillo. Caí sobre una capa de grava que cubría la banquina. Sentado me giré para no quedar de espaldas. Los arbustos se revolvieron a un costado y entre las ramas se asomó la cabeza. Los músculos de su cuerpo estaban hinchados por las venas que intentaban estrangularlos. En 3 pasos lo tuve de frente a mí, escasos,
eran los metros que nos separaban. Tensó las patas y al mismo tiempo mi tobillo me dio una puntada. Ni siquiera atiné a gritar. Su abdomen se contrajo, buscó en cada nervio la presión que le hacía falta para el impulso y se fue desprendiendo del suelo. Pequeñas piedritas de tierra se soltaban y caían hechas polvo. Imaginé los diarios contando de un cadáver hallado al costado de la ruta 8 entre Areco y Capitán Sarmiento, el cuerpo despedazado de manera salvaje, un mar de sangre que se desbordaba sobre la calzada, los habitantes de la zona asegurando haber visto toda una fauna fantástica merodeando por los campos, saltando los techos, robándose las gallinas. Volví a prestarle atención. Avanzaba hacia mí con las patas delanteras estiradas. Me iba a aplastar y a desmembrarme con esos dientes amarillentos. El pelaje se le movía al compás de los pinos que atrás danzaban en un aquelarre. Hasta la luna era propicia para una muerte como aquella. Entre las garras traía años de mugre de pisar vaya a saber qué, pero imaginé que tampoco llegaría a infectarme. Con una estocada a mi cuello ya estaría listo. Incluso sería lo ideal. Hundí los dedos en la tierra, el tobillo me hervía con un dolor agudo, las piedras me pinchaban la palma de la mano, la bestia parecía ofrecerme su abrazo. Repasé su cuerpo. A simple vista debía medir 2,5 metros. Aquella noche era en especial oscura, pero si el sol hubiera brillado, su sombra me habría cubierto por completo. Ya casi lo tenía encima, y pude sentir el olor a azufre que emanaba de su piel. Me hacía picar la nariz, pero no llegaría ni siquiera a estornudar. Con los ojos vidriosos, intenté volver a mirar los pinos allá en el fondo, para cerciorarme que bailaran para mí, pero fue inútil. Su pata ya besaba mi frente. Bueno, tremendo. Uf. Muy bueno, muy bueno. Tremendo. Ese asumo que es la bestia, ¿no? Así es, la bestia. ¿Cómo va generando esa tensión el relato? Por Dios. Y cómo se nota también lo que dijiste, ¿no? De el recurso de la desaceleración, de ir contando todo detalladamente, que también va generando ese ambiente como terrorífico. Está muy, muy bien generado. ¿En qué te Sí, inspiraste, ¿cómo? Bondio? Perdón. La inspiración más que nada fue esta idea de recrear, digamos, la sensación de que te estén atacando, ¿no es cierto? Lo que es una bestia, digamos. Esta bestia en sí, si bien le pongo una morfología animal, digamos, podría representar tranquilamente al miedo mismo. Es esto del acecho y de lo que se nos está acercando en algún momento y que no podemos evitar. La inspiración va en eso, va en representar, por eso también el título, digamos, es un poco general, o sea, lo que nosotros nos imaginamos como una bestia y después lo vamos construyendo en el relato a partir de todas las sensaciones que tiene el personaje con eso, ¿no? Lo que le entra por el olfato, por el tacto, qué es lo que construye. Y el otro recurso que utilizo, que trato de, digamos, de extraer un poco de estos autores que consumo, es el tema de acercar a las locaciones, digamos, argentinas, ¿no es cierto? Yo viví muchos años en un pueblo del interior de Buenos Aires, que es Arrecifes, entonces estaba justamente ahí entre Capitán Sarmiento, San Antonio Areco, y es traer un poco a esta situación, ¿no? En estar en el medio de la ruta, de una ruta que todos podremos haber cruzado alguna vez, porque es la ruta 8, digamos. Entonces es acercar un poco ese miedo a lo cotidiano. Totalmente. Bueno, eso es algo que hablaremos en el programa de hoy, ¿no? Como lo extraño irrumpe en lo cotidiano y eso nos genera miedo a veces. Sí, de hecho creo que es uno de los recursos que mejor, al menos a mí, más miedo me producen cuando pasa eso, ¿no? En un ambiente cotidiano, como normal para quien está sumergido ahí, de pronto hay algún elemento extraño, terrorífico que irrumpe, ¿no? Eso como que genera mucho miedo. Y de hecho como que un poco en consonancia con esto, te quería preguntar,
si vos te inspirás en las pesadillas o si te parece que es un recurso que es viable para escribir relatos de terror, porque, bueno, de hecho estábamos viendo una entrevista de Hitchcock hace unos días y él decía que, bueno, que uno de los elementos para ir generando cierto suspenso y finalmente un terror, más allá de que Hitchcock hace suspenso y no terror específicamente, es esto, como de en lo cotidiano irrumpir con algún elemento terrorífico. Y que eso es algo que pasa mucho en las pesadillas, como que son muy vívidas y realmente nos sentimos ahí dentro, pero de pronto pasan cosas que son sobrenaturales, muchas veces, no siempre, pero que sí interrumpen lo cotidiano o lo normal, lo natural, con un elemento terrorífico. Sí, justamente, las pesadillas son una fuente de trabajo enorme. Ahora mismo me estoy acordando que en su momento había tenido una pesadilla con justamente un ser, digamos, medio animal, medio bestia, que me perseguía y yo no lo podía ver porque estábamos corriendo, de por medio teníamos toda una fila de árboles, ¿no es cierto? Entonces la bestia corría de un lado, yo corría del otro y nunca podía escaparme de eso. Así que, digamos, hay algo en el subconsciente que siempre queda flotando de lo que es nuestros miedos se despiertan ahí. O sea, seguramente nuestro psicólogo acá podrá decirnos cómo funciona mejor eso, ¿no? Pero sí, es una fuente de inspiración, seguro. Yo quería destacar algo que es, bueno, además del uso de los sentidos, que es básicamente lo que más terror nos puede llegar a generar, bueno, además de lo psicológico, ¿no? Esta inclusión de la imaginación, de la negación que metés, cuando decís, era de noche, o sea, estaba oscuro, pero si el sol hubiese brillado, su sombra me taparía por completo. Esa cosa que uno, tal vez cuando recapitula esos momentos en los que tiene miedo, no se acuerda de esos pensamientos que tiene, pero que en verdad son los que más terror le generan a uno. Cuando la imaginación toma un poquito de rienda suelta en cuanto al peligro real, en este caso sería real para el protagonista, que está pasando, digamos. Sí, totalmente, o sea, funciona de esa manera, ¿no? Aparte de esto de que, digamos, el protagonista está tratando todo el tiempo de, o sea, como el terror es inminente y lo que le está por suceder está ahí presente, trata de distraerse, digamos, ¿no? Busca alrededor otra cosa de decir, bueno, que me saque de este lugar, como sean los pinos bailando ahí atrás, buscando como poder abstraerse de esa situación. Pero sí, es totalmente así. No, a mí me gustaría que cada uno presentara cuáles son sus mayores miedos, así como una ronda, y a ver si Nico nos puede contar un poco por qué nos tenemos esos miedos, a ver si hay algún miedo común, cómo se arma eso. Si quieres empezar Bondio, ya que sos el invitado. Que empiece Bondio, me gusta. ¿Hacemos 2 miedos cada uno? Dale, me gusta. Perfecto. Bueno, miedo. Yo creo que, a ver, el mayor miedo siempre aparece, digamos, en lo desconocido. Y desde chico los recuerdos que tengo son la oscuridad, me aterraba, tanto que al punto de que necesitaba enfrentarla. Entonces dormía en una habitación con todas las luces apagadas para poder, digamos, combatir contra eso. Y después, en algún momento me atormentaron mucho el tema de los fantasmas, las apariciones. Sobre todo por haber tenido algunas experiencias así, digamos, extravagantes, y bueno, eso está latente todo el tiempo, ¿no? ¿Tuviste experiencias paranormales? Contanos eso, por favor. No, nos tenés que contar eso, claramente. Este es el momento. Bueno, la última, o sea, una que me pasó, digamos, ya siendo casi adulto, digamos, si se puede decir así, estaba en la costa, venía caminando con mi novia en ese momento y con mi cuñado y la mujer, y de repente yo empiezo a mirar ya, digamos, esto de lo sensorial, ¿no? Todo las casas que había eran lúgubres, viste, muchos sauces que ya dan de por sí dan esa noción de tenebroso. Y veo que desde la esquina a la que me estaba acercando sale una mujer. Esta mujer sale, le empiezo a mirar la ropa, que era lo que me llamaba la atención, y tenía ese aire ochentoso, ¿no? Mangas muy anchas, ropa tipo con hombrera. Yo sin decirle nada a mi novia, la veo pasar
pasa por al lado nuestro, le miro la cara y me recorrió una sensación de frío por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando me termina de pasar y pasa a mi cuñado que venía más atrás, me doy vuelta y le digo a mi novia, ¿la viste a esa mujer? Y me dice, sí, parecía muerta. Y yo digo, o sea, yo no se lo había dicho, ¿viste? Y se me acerca mi cuñado desde el fondo y me dice, ¿vieron esa mina? Parecía que estaba muerta. Así que, bueno, encima de eso, 2 perritos se nos pusieron a los costados, viste que los animales tienen este sexto sentido. Se nos pusieron a los costados, nos acompañaron hasta el dúplex que estábamos alquilando y se quedaron al pie de la escalera toda la noche hasta que amaneció. Uf, dormí después. Che, además sos muy hábil para sumergirnos de verdad en el relato, así como ir generando. Contó una experiencia. Claro, conté una experiencia y de pronto fue un recuento de terror, o sea, sí, muy buen uso de la narración tenés. Alta narrativa, compi. Gracias. Yo quería volver un poquito a esto de los sentidos que estabas hablando, perdón, ahora volvemos con lo de los miedos. Pero porque este texto está muy basado en los sentidos y yo quería preguntarte a vos, Bondi, o preguntarles a ustedes y a ustedes desde sus casas que están escuchándonos. Sí, ¿qué lugar les parece que es más preponderante, digamos, en el relato de terror? ¿El sentido o lo psicológico? O sea, ¿los sentidos o lo psicológico? O Bueno, sea, habría que ver si es algo que claro, se pueda separar, ¿no? Pensaba lo mismo que Sofi, como si podemos escindir esas dos cosas. La repercusión de lo físico, de lo sensorial en lo psicológico. Sí, para mí eso va gestando como escucho un ruido, veo una sombra y todo eso te va carburando la cabeza también. Y así para mí se va generando un poco el miedo. Pero también hay veces, viste, que por ejemplo, no sé, venís caminando sole a la noche y en verdad no está pasando, o sea, pasa lo mismo que pasa todas las noches, que es básicamente que se mueven cosas, está oscuro, lo que sea, y por una cuestión psicológica, uno digamos, todo eso le parece extraño, le parece que le causa miedo, digamos, por eso digo, como que hay veces que lo sensorial alimenta lo psicológico y hay muchas veces que a mí lo que más me pasa es que lo psicológico Te aumenta alimenta, lo sensorial, ahí digamos. está, ahí te entiendo a lo que te referías. Y Nico, ¿vos qué podrías decirnos de esto? Bueno, yo primero les quería comentar más o menos, para empezar, qué es el miedo, ¿no? Como qué pensamos desde la psicología cuando pensamos en el miedo. En principio es una respuesta arcaica a situaciones de peligro. Y con eso ya tenemos bastante para decir que tiene una importancia en el desarrollo, ¿no? En la evolución, digamos, de lo que somos un poco. O sea, el miedo está presente en todos los animales y de alguna forma constituye reacción a situaciones de peligro. Entonces, como toda emoción, tiene una parte de excitación fisiológica, que es lo que nos pasa cuando vemos una peli de terror, que es que aumentamos nuestra percepción y con lo que decía Flavio, los sentidos y la cuestión de lo psicológico, como la experiencia consciente de esos sentidos que nos atraviesan, creo que es un poco la mezcla de los dos lo que sucede. Hay una excitación fisiológica producida por la percepción visual, auditiva, pero también hay una conciencia de esa percepción y del contexto. Uf. Heavy. Che, Nico, ¿y a vos qué te da miedo? Mira, a mí lo que más me da miedo son las persecuciones. No sé si aún estuvieron Las esos personas, típicos... creí que vas a decir. esos típicos sueños donde te persigue alguien y no puedes escapar. Me remite mucho a Vértigo, no sé si la vieron, de Hitchcock. Sí, Peliculón. sí, peliculón. La recomiendo. Para los que no la hayan visto, mírenla ya. Ya, terminan de escucharnos y se van a ver Vértigo. O pongan pausa, ven Vértigo y Tendré siguen que verla. Y vos, Sofi, que nos trajiste esta pregunta, ¿a vos qué te da miedo? A ver, creo que sobre todo soy muy impresionante con lo visual. A mí todo lo que es gore, sangre, como cosas así, es todo eso, no sé si es miedo la palabra, es como una especie de rechazo, me impresiona mucho. Claro, como un asco,
como No sí, sé si es asco claro, más tampoco, como que fuerte. me identifico con el dolor de lo que estoy viendo Claro. y, por ejemplo, la otra vez veíamos con Kate una película, El Anticristo, de Lars von Trier, y bueno, tiene algunos momentos que son así como intensos. Yo no me los banqué. Ahí tuve que mirar para otro lado porque con toda la trama suspensiva me engancho, pero donde viene lo gore, lo así violento, tengo que cambiar de página. Eso Me pasa mucho lo que estás diciendo. De hecho, lo que estuvimos hablando nosotras que estábamos preparando algunas cosas para el programa, porque aunque no parezca, esto tiene una mini preproducción, me pasa lo mismo. O sea, yo no puedo ver pelis de terror. O sea, las miro, pero cuando viene la parte así medio gore o de una violencia extrema, me da mucha impresión y no puedo mirar y es tipo, che, contame qué está pasando porque no miro, no, ni loca miro algo así como muy violento y totalmente. Creo que hay un lugar donde uno no puede soportar como que se genera una empatía también con ese dolor y ese sufrimiento. Y en ese sentido también podríamos totalmente. pensar que la violencia nos da miedo, que creo que es algo que no sé si se problematiza desde ese lugar. A pleno, yo Sí. comparto una bocha, pero también me pasa que, por ejemplo, cuando sé que algo es ficticio, en cuanto a lo violento, no Claro. en cuanto a otras cosas, pero en cuanto a lo violento, me encanta, o sea, se puede decir que soy sádico, en ese sentido, no sé, Nico sabrá mejor, Te pero va a me encanta ver diagnosticar. sangre, me encanta ver sangre en las películas, me encanta que despellejen a alguien, No, pero tipo que le Tarantino saquen los sí me chinchulines. banco. Lo que no me Horror, banco horror, no, es. yo no. Ah, no, ni eso. A mí el gore No, me no, encanta, no. a mí el gore me encanta. Ahora, sé que es todo jarabe de maíz de alta fructuosa, qué sé yo. O sea, ese es el tema, que no está vinculado a la realidad. Y yo voy a decir lo que me da miedo a mí, porque ya empecé a hablar, así que lo voy a decir y es un poquito más choto. Eh, Uno es el miedo, es miedo a quedarme solo, miedo a la soledad, pero a la soledad absoluta, ¿viste? Cuando Tipo solo en solo, el mundo. completamente. El Sí, último hombre en la incomunicado. Tierra. Sí, o qué sé yo, sí, no sé. O de repente levantarte y ser irrelevante para todo el mundo, qué sé yo. Esas cosas. Y Miedo a no ser querido. sí, a no ser visto por él. Y la otra es miedo a, esto es más común, miedo a todo lo que me pueda picar. Si algo me puede picar, le tengo miedo. Una abeja, una avispa, una Tipo una araña. fobia. Y es que no sé si es una fobia, porque no es que, salgo corriendo, A ver, pero Nico, ¿cómo es? ¿Es una fobia o no lo que tiene? No, creo que ese es el miedo y para mí también hay un componente en el miedo actual que es un poco que nos divierte igual. No sé si les pasa eso cuando ven Sí, pelis de terror sí, sí. o en este caso lecturas o relatos de terror. Siento eh, que hay un poco de diversión también en esta exaltación constante que hay, ¿no? Sí, de hecho, un poco la pregunta que nos parece que atraviesa toda la problemática del terror, o que al menos nosotros la estuvimos pensando desde ese lugar, y que también me parece que estaría bueno ver qué pensás vos, Bondio, de esto, es un poco que cuál es el placer que encuentra el ser humano de generar contenido terrorífico, ¿no? Como producciones artísticas de terror. Porque, como decía Nico, o sea, ante el terror, o sea, básicamente un animal, si siente miedo, corre. Y sin embargo, el ser humano, que también es un animal claramente, eh, no, le gusta generarse eso. Como, ¿cuál es ese flash, no? De le humane. No sé, ¿vos qué pensás de eso, Ondio? Yo creo que, o sea, creo que tiene que ver con una forma de canalizarlo también, ¿no es cierto? O sea, necesitamos de algún modo canalizar las cosas que nos aterrorizan, que nos preocupan, y el arte, bueno, es uno de los mayores canalizadores, si no el mayor canalizador de emociones que existe. Entonces, me parece que la necesidad corre por ahí, y aparte la adrenalina, ¿no es cierto? El generar el estímulo en el cuerpo. Yo creo que los que nos sometemos a mirar películas de terror que sabemos que van a tener esos, ¿cómo se llaman? Screamers, ¿no? No sé cómo se Sí, dice. sí. Es como que esa adrenalina el cuerpo te la está pidiendo en algún punto. Entonces es el gozo del estímulo ese, ¿no? También recibirlo. Pero después me parece que es el tema de canalizarlo. Justo lo que decís me hace pensar un poco en algo que estuvimos hablando un poco con Sofi, capaz me estoy metiendo en terreno filosófico, pero la tiro como
esta cuestión de que muchas veces las redacciones artísticas y demás lo que tienden a hacer es darle una forma al miedo, digamos, como el miedo, que es esto algo incierto y demás, toma forma a través de monstruos, a través de apariciones, de cosas fantásticas, en lo que es tanto la literatura como las demás artes, digamos, como es darle una forma a los miedos. Sí, a mí también se me ocurrió, en base a la pregunta que hiciste, Cata, que, bueno, primero, ¿por qué consumimos cualquier tipo de arte? Porque, o sea, si ves una película de amor, ¿por qué no vivir el amor? Bueno, etcétera. No, Ese no, arte no en es sí. lo mismo, porque eso es como que, o sea, digo, ¿por qué consumir algo que nos pone mal, ¿no? Como la misma pregunta sería quizás, ¿por qué consumir algo que nos pone tristes, ¿no? Sin Bueno, embargo, hay un placer en eso, que obvio no lo niego, claro, pero digo, wow, como qué loco es eso, encontrar un pero, placer en algo que nos pueda hacer mal al mismo tiempo. claro, pero además para mí tiene que ver, y acá ya me meto de nuevo en lo de Nico, en el ámbito de Nico, en que son miedos, la mayoría, para mí lo que consumimos, son miedos que ya no existen o nunca existieron en la sociedad en la que vivimos, por lo general. Lo que queremos consumir, o sea, como por falta de, eso, de esas cuestiones, de esos miedos, sí, es en parte así y en parte no. Sí, Más o Cata me está menos, haciendo porque gestos acá. ponele una película de una violación, que es algo que pasa hoy en día, te da miedo. Al menos a mí me da miedo, porque sé que es algo que me puede pasar. Entonces, como Sí, sí. que, o sea, sí hay algo quizás del monstruo, del fantasma, pero no sé, hoy Claro. en día una película sobre un virus, sobre una pandemia, no sé si nos produce lo mismo que nos producía hace un par de Claro, años. sí, A es mí por lo más, no es menos tanto del género terror, es más del género horror eso, de algo como que es inventado, digamos, la premisa esta que dije. ¿Qué decía Sofi? bueno, yo Perdón. estoy como en una posición distinta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta. Yo no miro terror. Raro, ¿no? Estamos haciendo un podcast de terror, bueno, pero vamos a sincerarnos. En lo general no suelo mirar terror porque me angustia. Cuando era chiquita vi Destino Final 3, que podemos discutir si es terror o es una mierda, pero estuve 6 meses sin poder dormir, literalmente, psicólogo, 10 años, traumada con el tema del Todo por destino, y yo Destino no miro Final. películas de terror. Claro, bueno, pero me caló más hondo con esta cosa del destino final como inevitable, ¿no? Como que viene este destino que no podemos evitar Sí, la y muerte. una serie de Ay. traumas, chicos. Yo no miro, pues no siento ese placer, así que me genera dudas. ¿Qué les genera placer a ustedes? También para la Aparte, audiencia, ¿no? ¿Qué cosas, por qué les da placer? Cuéntenos un poco, mándennos después un poco de esa data, porque me interesa. no, que iba a acotar esto de que también, o sea, respecto a lo que decía Flavio, a veces tampoco están tan alejadas de nosotras estas cosas. Pensemos que en la sociedad argentina en sí, nosotros vivimos en un mundo que está todo el tiempo lindando con lo fantástico. ¿Quién no tiene una abuela, una tía, un tío que contara estas historias o gente de campo que te cuenta estas leyendas que ya, o sea, quizás en otras sociedades sí, pero en la nuestra no está tan alejado? Digamos, las apariciones, los fantasmas dentro de la casa, todos tenemos alguna anécdota de alguien que ha visto algo, digamos, y ese miedo está latente en nosotros todo el tiempo y en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Justamente tipo, había leído hace poquito un texto donde Cortázar habla de la narrativa, o sea, bueno, de la literatura en general de miedo, y habla justamente de estos espacios, digamos, como estas figuras que tal vez, digamos, fantásticas, que después de lo que es el iluminismo y demás, con la idea de la razón, se sacan de lo cotidiano, y justamente en la literatura, cuando no sé, aparece un mundo fantástico en el que hay brujas y hadas y duendes, es natural porque es parte de ese mundo. En cambio, cuando aparece, digamos, como irrumpiendo en lo que es la naturalidad cotidiana de esta razón donde estas cosas no existen supuestamente, generan ese miedo, y habla mucho de esto, de las leyendas como de los pueblos, urbanas, bueno, de estos seres, digamos, de los fantasmas, de los duendes, del, no sé, del pomberito, digamos, ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Además, también, como decía Bondio, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que en la escuela primaria, e inclusive no sé si hasta en el secundario, en lengua siempre tenía que leer, nos hacían leer ese tipo de leyendas, bueno, o leyendas urbanas mismo, ¿no? Hay un montón de leyendas en Argentina de ese tipo que rozan lo terrorífico, ¿no? Y a mí la verdad siempre me dieron mucho miedo, o sea, quizás
me pasaba que con los cuentos de terror siempre tuve un poco menos de miedo que con las películas y como con lo audiovisual, que me choquea un poco más, pero te digo que te vas a dormir y te quedás pensando en esas cosas y no está tan bueno. Sí, a pleno. Yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que no me gusta ver películas de terror porque tienen esas cosas que es como que es un recurso medio fácil el que usan por lo general, la mayoría de las películas, no digo todas, como que audiovisualmente es más fácil asustar a una persona, pero en un relato, asustar a una persona en un relato, que un relato me genere esa cosa de inseguridad, de miedo, Sí, es como más valioso. o sea, para mí es Sí, muchísimo más valioso y justamente sí, como estudio el tema de la escritura y todo eso, le doy muchísimo sí. más valor, digamos, lo pondero. Pero De hecho, estuvimos sí. así como tratando de investigar a ver cuándo había surgido el terror y una de las cosas que salió fue, bueno, culturalmente en la tradición oral, desde siempre existieron en todas las comunidades así estas leyendas urbanas que tenían muchas veces fines morales, ¿no? Por ejemplo, Caperucita Roja, la versión original no es la que nos llegó a nosotros, es una versión muchísimo más oscura, que a lo que apuntaba en su momento era, bueno, a que las chicas o los chicos no anden solos a la hora de la siesta, porque está el lobo, que está representando a un violador, un asesino, alguien que pudiera capturarlos, y como el miedo impacta tanto en nosotros, era como, bueno, una manera de generar, por ejemplo, en este caso, que los chicos no anduvieran solos, el hombre de la bolsa, digo, cuántas cosas nos vienen contando, tratando de alguna manera modificar nuestra conducta para que, digo, cómo el miedo nos puede mover muy fuertemente, porque es una emoción súper fuerte, ¿no? Sí, totalmente, Cualquier como emoción. cumplir una función social, ¿no, Sofi? Un poco eso. Bueno, y Sí, el miedo, totalmente. el miedo a ir al infierno, por ejemplo, también. Claro, un Que es el que clásico. mueve a la gran mayoría de la sociedad. ¿No? La Biblia, Sobre el eso, mejor cuento de terror. Sobre eso justamente yo quería decir cuando estaban hablando de los miedos, que yo no lo dije, me pasaba mucho cuando era chica, yo crecí en una familia, digamos, cristiana, y me pasaba mucho de tener pesadillas en las cuales me perseguía el diablo, básicamente. Oh, amiga, no, muy fuerte eso, tipo. ¿Cuántos años tenías, Kate? Contanos. Y no sé, entre los 5 y los 8, ponele más o menos. Y Muy aparte, bueno, chiquita. claramente, digamos, no vamos Qué como bajón. bien, viene de esta cultura, pero ahí se me mezclaba un poco, bueno, lo que decía Nico, el miedo a la persecución, por un lado, que era como, y también el miedo a lo como no nombrable, porque si bien, digamos, como que yo sabía que lo que me perseguía era el diablo, era como una especie de luz roja que se iba chupando las cosas, digamos, era como, no le podía dar una forma a este diablo, sino Horrible. era tipo como, nada. Una preguntita, Nico, tengo para vos. Dale, te escucho. Hay un tipo de persona, no sé, viste que, por ejemplo, por lo general se diferencian a los sociópatas o los psicópatas, viste que hay como, yo entiendo muchas definiciones, así que no sé lo que significa, pero alguna persona con algún tipo de trastorno mental o lo que sea puede no experimentar miedo. Y la verdad que no creo, a menos que tengas alguna falla cerebral que produzca que no se disparen esos mecanismos cerebrales que hacen que te dé esa sensación de miedo. Según algunas teorías es imposible porque son dos condiciones fundamentales, la excitación fisiológica y la experiencia consciente de esa excitación, ¿no? O sea, creo que sería un caso inhóspito que alguien no tenga miedo. Claro, pero viste como hay gente que no tiene empatía, qué sé yo, hay gente que no tiene tal cosa, que no tiene tal otra, capaz flashé, pero bueno, está bueno que lo hayas aclarado. Si no, Che, y si no tendríamos volviendo, que ver esa persona y hacer 1000 pruebas para ver qué lo asusta realmente. Se hace el valiente. ¿Qué vas a decir, Claro, Sofi? algo seguro lo va a asustar. no, volviendo un poco con esto que planteaba Kate, ¿no? Como y Flavio también, que decían esto de, bueno, el miedo al infierno. Me acordaba que hay un filósofo, vamos a tirar ahí un poco de La data, data. que se llamaba Lucrecio, que era un epicureísta de, si no me equivoco, el siglo I. Y él lo que planteaba es que el miedo a los dioses, ya en esa época, digamos, antes, previo al monoteísmo, pero bueno, aún así con dioses,
decía que el miedo a los dioses era una creación que hacían los sectores de poder, en este caso, para que las personas actuaran movidas por ello. En vez de actuar por ética propia, qué hace bien, qué hace mal, actuaban por miedo. Y eso es algo que, bueno, tomó muchísimo la religión cristiana posteriormente y muchas religiones, ¿no? Como eso parece que estuvo siempre a lo largo de la historia como una figura de poder que te puede hacer el bien o te puede hacer el mal. Y bueno, así como suscita respeto, también suscita miedo muchas veces. Miedo al Sí, castigo, por ejemplo. totalmente. Sí, bueno, cómo se fue gestando en toda la época de la Inquisición, el miedo a las brujas también, que es algo que también tenía relación con lo que venía contando Totalmente. Kate. Bueno, si les parece, podemos escuchar el segundo relato de Bondio y después seguimos charlando un poco de qué nos pasa con el terror. ¿Les va? Dale, buenísimo. Vamos. ¿Cómo es el título, Dale, Bondio? Bondio. El título de este relato es Damián. Así que ahí vamos a conocer un poco de este personaje también. Era la recorrida que más odiaba, pero había perdido al truco y no podía negarse. No era bronca lo que lo hacía arrancarse los pedazos de labio seco con los dientes, no, era miedo. Tenía que cruzar todo el depósito, las oficinas, las carrileras de despacho, los pasillos angostos de la zona B, el fondo donde apilaban los tachos de solvente, toda una ronda a oscuras que le llevaba por lo menos 25 minutos, y la hacía con la cabeza gacha, apretando las pantorrillas y caminando lo más rápido que podía. La luz de la linterna seguía el temblor de su mano y zigzagueaba sobre el suelo. Un puntito de sangre le brotaba del labio inferior y le ardía. El handy sonó con estática. Damián. ¿Ventura? No te copio bien, ¿qué pasa? Damián, ¿qué haces solo a estas horas? La voz en la radio sonaba áspera y parecía necesitar mucho aire, como la de un enfermo de cáncer de pulmón. Ventura, no te entiendo nada, estoy haciendo la ronda. No camines tan rápido, Damián, que no te puedo alcanzar. Dale, boludo, no me jodas con estas cosas que estoy recagado ya. Si nos conocemos, vengo atrás tuyo hace rato. Ventura, la concha de tu madre, cerrá el orto y déjame terminar la vuelta. Se sacó el handy del hombro donde iba enganchado y le giró la perilla hasta apagarlo. Te vas a cagar, sorete, me venís con estos chistes pelotudos a las 3 de la mañana, dijo mirando el aparato en su mano. Avanzó unos pasos más hasta llegar a la esquina de una de las calles entre pasillos. La radio chilló, haciendo acople. En el susto, Damián soltó la linterna y trató de taparse los oídos mientras el ruido persistía, uno con la mano libre y el otro con el codo del brazo que sostenía el radio. Escúchame, a tus compañeros ya los tengo ocupados, pero con vos me quiero entretener. Volvió a mirar el handy sin entender qué pasaba. ¿Quién sos? ¡Si me estás jodiendo, pelotudo! Vos me pediste un favor, Damián. ¿Te olvidaste? Yo ahora vine a cobrármelo. ¿De qué me estás hablando? ¿No viniste a pedir por tu hijita? Ahora yo vengo a buscar lo que me toca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento recordó los últimos 3 meses metido en el hospital al lado de su hija, su carita con los párpados caídos y morados que le partían el alma. ¡Hijo de puta! ¡Malena falleció! Pero la mejora la tuvo. Lo que haya pasado después ya no está en mis manos. Vos te encomendaste. Ahora me pertenecés. ¡Andate a cagar, hijo de puta! Una sensación de frío le recorrió la espalda y al mismo tiempo sintió 2 manos posarse sobre sus hombros. A la altura de su oído un susurro. Las promesas son deudas. Damián cayó de rodillas al suelo y agarró el rosario que llevaba en el cuello, tomó 2 cuentas de madera entre los dedos y comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta vez la voz del ente pareció estar flotando en el aire. ¿Qué mierda te pensás? ¿Quién va a bajar a ayudarte si sos un negro de mierda? ¡Estás condenado, Damián! Dios, perdóname, gritó apretando los ojos. El ser se agachó para llegar otra vez a su oído y le dijo: no te escucha. Bueno, tremendo.
Bueno, me parece No, que es un poco justo de lo que veníamos hablando, ¿no? Justo. Justo es de terror. Qué casualidad para este programa que es sobre terror. Bueno, Bondio, contanos un poco de este relato. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nace? ¿Cómo le diste a luz? Bueno, justamente es como decía Cata recién, tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando de la Cate. Cate. De la condena, ¿no es cierto? La condena que nos trae la idea del cristianismo, un poco esto, y también con el tema de los pactos, digamos. En la literatura y en casi toda la cultura popular existen esto de los pactos diabólicos, digamos. Por ejemplo, en la música tenemos uno de los más famosos, que es el de Robert Johnson, un blusero estadounidense, que hace un pacto con el diablo a cambio del don de tocar la guitarra. Entonces, un poco esta idea de los pactos diabólicos, los favores pedidos a entidades que no son, digamos, las avaladas, ¿no es cierto?, como Dios y los ángeles, a cambio de algo que se supone que no puede solucionarse ni con un milagro. Entonces aparece este pedido a esta entidad que otra vez, digamos, tiene una morfología, en principio, que no es tangible. Y el miedo también abarca desde eso, ¿no? El tormento que le genera la entidad a este personaje, porque se le empieza a aparecer como una voz, y como las cosas que tiene alrededor empiezan a cobrar vida propia, digamos, el handy que tiene en la mano. Claro. Y después, bueno, la inspiración, digamos, del lugar un poco es porque yo trabajo, muy lejos de lo que hago en la literatura, trabajo en un depósito de autopartes, por eso, digamos, toda esta locación De eso digamos, viven los escritores, ¿no? Así estamos. Así estamos, país. Yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué onda lo del handy? Porque en un momento pensé que por ahí era un policía. Pero no, ¿no? La idea es un poco esa confusión, ¿no es Ok. cierto? O sea, le genera, digamos, a este personaje, él es un seguridad haciendo su ronda por la noche, Perfecto. y se supone que tiene otros compañeros ahí, entonces es normal, digamos, no sé cuán normal es para el resto de las personas, pero es normal que se hagan jodas, digamos, entre los seguridad. Y bueno, todo esto con el miedo que tiene, ¿no? También viene a raíz un poco de que mi papá en estos momentos es seguridad en una empresa, y le han sucedido también estas cosas, digamos, extravagantes. Así medio paranormales. Uy, Exactamente, sí. no. ¿Con el handy? Con el handy, con las cámaras de seguridad. Uy, no. De Claro, todo pasar, Yo me eso. muero. Ay, todo eso Yo se me muero. represta, claro. Pero me muero de verdad. Me agarro Sí, un yo par de también aviones y me me muero muero. ahí y A me mí me convierto en el pareció muy fantasma. interesante, perdón, Bondio, cuando justamente el personaje principal, Damián, como que no se cree que haya algo sobrenatural, no está tan metido como en la naturalidad del relato, que él le dice, dale, hijo de puta, déjame de joder. Me encanta esa parte porque justamente es como trae a lo natural, que uno, si le pasa eso en la vida diaria, diría, no, ¿qué está pasando? Que no me jodas. Me gustó mucho eso. Y aparte justamente es también generar, digamos, el impacto desde el vocabulario, ¿no es cierto? La violencia, como decíamos hoy, la violencia acá aparece dentro de lo que es el vocabulario. En este relato en principal trabajé sobre un autor que había leído, tengo el libro por acá, de Nicolás Correa. Hay un libro que se llama Sucubo, o Súcubo, que es extremadamente violento en todo sentido. Desde lo, digamos, sensorial hasta el vocabulario. Y bueno, fue un poco el recurso que traté de reutilizar acá. Ah, buenísimo. Yo tenía un par de cositas también para comentar, boludo. Primero, me encanta esta cuestión de decir de que el ente el demonio, lo que sea, le dice a Damián como que lo descalifica, digamos. Dice, no, vos no calificás para que venga Dios a ayudarte. O sea, es como, también está bueno eso, el desamparo total que impone esa frase,
que termina de circular una idea de, bueno, si existe el demonio, tiene que existir Dios. Sí, está bien, existe, pero a vos no te va a cuidar, Sí. porque es un negro de mierda. Está buenísimo, eso me encantó. Sí, un relato Y, Sí, esa terrorífico frase, con contenidos sociales, como un montón. bueno, y tal cual, después, el racismo como una Sí. fuente de miedo, ¿no? Le dice negro de mierda, o sea, es como claro, sí, violencia sí. simbólica, o sea, no es Sí, que le está diciendo, che, negro, Sí. bueno, no, o sea, le dice No, Che, negro no, de claro, negrín. mierda, claro. tipo, ahí entra la violencia simbólica full, ¿no? Como Mm, nuevas temáticas del terror también. ¿Qué sí, cosas a nos dan pleno. miedo hoy? Bueno, la discriminación galopante. Y sí, totalmente. Y después, esto que estaban diciendo ustedes, no me acuerdo si lo dijo Sofi, lo dijo Cata, no me acuerdo, de cuando él dice, bueno, esto no puede estar pasando. Y en verdad, eso me parece que es, otra vez Nico, un mecanismo de defensa, ¿no? Que tenemos, o sea, pero al mismo tiempo, cuando empezamos a decir esto no puede estar pasando, es cuando empezamos a decir que sí puede pasar. O sea, efectivamente está pasando, Totalmente. digamos, Nos aunque estamos sea en tu dejando lugar a cabeza. la duda, ¿no? Aunque Sí, no Claro, conscientemente. muy buena esa claro. apreciación. No está pasando. O sea, sí, está pasando más Mm. que nunca. Sí. Amiga, Ahí date cuenta. negando, claro, totalmente. Che, Bondio, ¿y te gustan también las películas de terror o solamente estás enfocado en la literatura de terror? no, también me gustan mucho, pero soy bastante selectivo. Justamente esto que les decía hoy de las películas que digamos que exageran en lo gore, en los sustos, esto que te saltan a pantalla, ese recurso fácil del que hablaba Flavio hoy, Claro, la que sorpresa, ¿no? Como, no me llama mm. mucho la atención porque hasta ya estás predispuesto, ¿entendés? A que pase. O sea, A vos mí te me da miedo enfocas, igual. claro, pero digamos, pierde la incógnita y pierde el suspenso. Quizás las películas que generan el terror desde el suspenso, qué sé yo, Ujú. como decirte El Resplandor, por Uf, ejemplo, peliculón. de Sí, Stanley Kubrick, sí, sí. es Tremenda. como que esa situación de que estás todo el tiempo viendo cosas y hay mucha información alrededor y lo lento de la situación que vos sabés, Ujú. decir, algo va a pasar en cualquier momento, no sé lo que es, No, estoy cagado de las patas. es terrible, esa película es terrible. También, si no la vieron, que es un clásico, vayan a verlo. Yo lo vi hace poco porque nunca me animaba a verla, porque ya te digo, soy muy miedosa y no quería enfrentarme a esa situación. De hecho, la vi a la noche y tuve que cortarla y la terminé viendo al otro día de día porque era insostenible en un momento. Pero bueno, ahí igual hay hay elementos terroríficos, ¿no? Además del suspenso, aparece como esto medio de los fantasmas, mucha sangre, como una cuestión paranormal. Y bueno, sí, es de Kubrick, pero en realidad es un libro de Stephen King. ¿Qué onda vos? ¿Con qué clásicos del terror te relacionás? Ya dijiste que un poco con Edgar Allan Poe. Vos sabés que es una deuda pendiente que tengo a Stephen King. He usado un poco para trabajar y para leer un poco el libro que él tiene sobre escritura. O sea, Ujú. me parece que se llama cómo escribo, creo que se llama. Yo te quería preguntar justamente cómo habías empezado a escribir terror, así que capaz lo podés relacionar con esto que nos estás diciendo ahora. Bueno, en realidad, ya te digo, fue por haberme topado, o sea, yo soy muy fanático de la fantasía en sí, o sea, la fantasía épica, fantasía urbana, consumo mucho este tipo de literatura. Y me intrigaba cómo entraba, digamos, el terror en lo fantástico, que como bien decían hoy, está ligado desde tiempos inmemoriales. Y ahora el recuerdo que tengo es que quizás los primeros relatos que empecé a escribir, yo empecé a escribir, o sea, prosa, poesía, esas cosas, por allá por los 7 años más o menos. Entonces ya estaban, digamos, relacionados un poco con lo que era la temática del terror. Por ahí aparecían, qué sé yo, el conde Drácula, digamos, estos seres que nos eran cotidianos cuando éramos chicos. Y, y, el, y venía también por el tema con la sangre, ¿viste? Y toda esa relación de lo interno que también un poco nos aterroriza, ¿no? Todo lo que pasa adentro de nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces, no sé si responde la pregunta, más o menos. Sí, y de hecho también me surge una nueva pregunta, que es, ¿escribir este tipo de relatos te generaba algún tipo de alivio, te permitía lidiar con esos miedos de alguna manera Claro, en como, particular? sí, como una sublimación. Me, O era una cuestión de diversión y bueno, y creatividad pura? para mí, en realidad, siempre es explorar. Yo trato de amigarme mucho con estas cosas paranormales. O sea, trato de no negarlas, porque me han pasado varias. Entonces digo, ya negarlo no es un recurso, no me funciona.
Entonces sí necesito canalizarlo a partir de la literatura. Y cuando me topé con la literatura de terror en el ámbito nacional, digo, bueno, a alguien más le está pasando lo que a mí me pasaba, ¿no? A alguien más le curioseaban estas cosas y le generaban, digamos, terrores estas cosas tan cercanas. No había que irse, ¿no?, a Estados Unidos para enterarnos qué era lo que nos causaba miedo a nosotros. Vamos. No, yo quería comentar que me gustó mucho este recurso que usás con el detalle, la descripción, que también comentaba Flavio, que lleva también a que el punto de terror sea como un éxtasis también, ¿no? Y mientras lo que iban diciendo acerca del terror, creo que podemos como dividirlo o caracterizarlo en dos, ¿no? Un miedo más sostenido, que se genera a partir de estos estados de ansiedad creciente, ¿no? Que de repente pasa algo en cámara lenta, un detalle pequeño que insinúa algo, pero que todavía no irrumpe. Y un miedo más agudo, que es el directamente de los jumpscares, que están usado y quemado, digamos, de alguna forma ya por el cine, que irrumpa algo de repente en tu percepción y te provoque una reacción, ¿no? Creo que un poco la combinación de esos dos tipos de miedo es lo que lleva a que un buen relato o una buena peli nos cause miedo y a la vez nos guste. Si no, es un aburrimiento todo el tiempo de saltar de la silla, ¿no? Sí, totalmente. Bondio, y un poco en relación con esto que vos contás, como que tenés experiencias que te acercan con el terror, con lo paranormal, y que tu idea era un poco reflejar esto en tus relatos. ¿No tuviste alguna experiencia paranormal de pequeño o alguna película o algún relato o algo que te haya traumatizado? Porque por un lado venía pensando que de alguna manera, bueno, sublimamos como nuestros miedos a través del terror, que podría ser una de las respuestas que vamos encontrando a esta gran pregunta de por qué hacer arte de terror, pero a la vez muchas veces con eso estamos generándole quizás a otro un miedo terrible que lo va a traumatizar por años como a Sophie con Destino Final, ¿no? ¿Vos te encontraste en ese lugar alguna vez? Sí, sí, totalmente. Justo lo estaba pensando que antes de que me hicieras la pregunta. La película que me traumatizó durante muchos años fue Sexto Sentido. Sexto Sentido o sea, con todo esto de generar, digamos, el suspenso en las situaciones, y más allá de los giros argumentales que tiene la película, que es excelente, estas cuestiones de decir, bueno, hay algo que me puede atacar adentro de mi casa, ¿entendés? Y yo no lo puedo controlar y, qué sé yo, esa mano que salía de abajo de la cama, creo que por años no pude apoyar los pies en la cama sin tener, sin tener miedo, ¿no? Esperando a que me salte algo ahí a agarrarme. Bueno, de Pero hecho sí, sí, totalmente. hicimos esta pregunta por el Instagram de la cuarentena poética y una amiga nos respondió que justamente una película que la había traumatizado mucho era Sexto Sentido. Yo no la vi, así que creo que la voy a ver cuando terminemos el programa. Que bueno, gracias a vos, Bondio, podría decir, nos estuvimos sumergiendo en el mundo del terror como nunca y pude salir un poco del miedo, o sea, lo digo esto para alguien también que eso, que no se anima a ver pelis de terror o a leer cuentos de terror. Me parece que conversarlo y preguntarnos por el terror y en mi caso hacer un trabajo más filosófico del terror me ayudó un montón a aprender a disfrutar el género terror. Así que bueno, voy a ver si me miro alguna peli, espero no traumatizarme, porque la verdad a mí te digo, siempre me dio mucho miedo y no tengo ganas de no dormir. Voy a aprovechar este momento Esta para vez. contarles un poco esto que estuvimos investigando, así como decía Cata, perdón, eh, con estas cosas, ¿no? Como dos tipos de intenciones distintas que me pareció encontrar en el mismo género de terror, pero como dos intenciones distintas. Una que era como más sacar lo extraño, o sea, poner a lo extraño, lo que nos da miedo, lo que no entra dentro de la norma, por fuera totalmente de la realidad, de modo que, bueno, uno capaz le tiene miedo a las sombras, a la, a la muerte, y bueno, la sociedad como que intentaría como sacarnos de encima de esos miedos diciéndonos que no, que nos quedemos tranquilos, que están dentro del plano de lo fantástico. Entonces nos vamos del cine, por ejemplo, como con la tranquilidad de que solo fue una película, cuando en realidad son muchas veces cosas que son más que una película, digo, el miedo a morir, el miedo a enfermarse, el miedo a lo desconocido, incluso, bueno, no sé, yo por lo menos tuve muchas parálisis de sueño, será algo que toquemos Bueno, en otro programa. el miedo a la locura también.
miedo ¿no? a la locura, digo, como cosas que Al loco están y a volverse. presentes. Y muchas veces, por ejemplo, ¿no? En la época de la Inquisición, como decían, se usa este tema del miedo a las brujas para sacar una otredad, que serían lo pagano, como lo terrorífico. Después, con la llegada de la ciencia, lo religioso también se saca de lo normal y entra en el plano de lo terrorífico. Y eso sería para mí como una función más catártica de alguna manera y medio como enajenadora. Bueno, mismo, Pero, Sofi, perdón, pero esto me parece que va en relación con lo que estás diciendo, te hago un comentario. Mismo si lo pensamos en la dictadura militar en nuestro país, ¿qué se hizo? Se satanizó la figura de, bueno, de los guerrilleros, de la gente que estaba luchando en definitiva por totalmente. un mundo más justo y mejor. Se satanizó eh, eso, esa figura. Los Entonces, nativos. también los Incluso en la nativos. época de la Guerra Fría, toda esta cosa con el miedo a los alienígenas, que eran los rusos, como siempre Claro, un uso sí. medio político para crear un enemigo. Y muchas veces, digo, qué sé yo, uno no sabe hasta dónde llega lo normal, qué sabemos si realmente no hay otros planos o espíritus que están conviviendo con nosotros, pero como no entran en nuestra normalidad, Sí, no bueno, entran parece que en la se los modernidad apartaran. científica. Totalmente, lo que la ciencia no explica entonces queda como en un lugar de terror, Y de es lo lo que nos da de lo miedo. desconocido. Hoy en día lo que la ciencia no explica es lo que nos da más miedo, en definitiva. Y en contraposición con eso, otra corriente, digamos, que lo que haría sería lo contrario, agarrar y traer todas estas cosas que nos dan miedo, pero no para enajenarnos de ellas, sino para reconectarnos con estos miedos. Entonces, a través de ciertos miedos, ciertos libros que podemos leer que nos suscitan, supongamos, angustia, conectarnos con nuestros miedos más primitivos, más profundos, y a partir de eso, como, nada, digamos, poder trabajarlos un poco más, traerlos a lo cotidiano, ya no desde un lado tan extraño. Sí, totalmente. Me gusta mucho el análisis que hiciste, Sofi. Yo Te les quería hacer repusiste. Comparto. una Sí. pregunta. Pregúntanos. A ver, uy, ¿nos vas a psicoanalizar? No, cuidado. Viene por ahí, pero no, yo recuerdo que mis mayores miedos fueron cuando era chico, en mi infancia. No sé qué les pasa a ustedes. ¿Cómo eran esos miedos de tu infancia, Nico? Pero ahora te vamos a psicoanalizar nosotros a vos. La vamos a invertir, Nico. A ver. Bueno, de la persecución, me acuerdo, por ejemplo, esto es muy gracioso a la vez, una vez que salí de mi casa a comprar con mi vieja y cuando estábamos volviendo me dice, corre porque nos están siguiendo. Y yo salí corriendo y mi vieja se quedó parada, era mentira, ¿viste? Pero no me olvido más de esa sensación. ¡No! ¡Re heavy No tu te vieja! No, claro. ¡Terrible! No, mi vieja después se quería matar, ¿no? Por haberme despertado Atizado. semejante terror. Ya saben, no hagan eso con sus hijos. Después salen psicólogos. No, buenísima la apreciación esta de que justamente los mayores miedos por lo general se dan más en la infancia, como que, de hecho, cuando hicieron la pregunta de qué es lo que nos daba miedo, la mayoría de las respuestas que se me ocurrían eran más bien de qué me daba miedo cuando era chica, digamos, como que hoy en día capaz lo pienso y no sé si tengo ese tipo de miedos, capaz los miedos ya pasan por otros lados, no sé, miedo a no poder pagar las cuentas, por ejemplo, pero Claro. digamos, como esas cosas más de lo que es el terror, el horror, digamos, el miedo en la literatura, en las películas, me parece que es más de la niñez, como a los monstruos, a la oscuridad, no sé, ese tipo de cosas. Tal vez el miedo que sí persiste es el miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno. Ese nos va a acompañar hasta que, hasta que ella misma nos libere de eso. ¿Y vos, Bondio, tenés miedos ahora, hoy en día, o eran todos relacionados a tu niñez? Bueno, no hace falta, si es muy íntimo, pero... Si es íntimo, mejor. Hoy en día, a ver, me parece que siempre quedan rezagos de esos miedos primordiales, ¿no? Lo que decía hoy Nico es cierto, digamos, en la primera infancia suceden esas cosas, y yo creo que en algún lugar siempre residen, o sea, hay un residuo ahí dando vueltas de esos temores. Si bien ya no le tengo, digamos, el miedo a la oscuridad o al miedo a los fantasmas, las cosas, digamos, siguen sucediendo cosas paranormales. Pero hoy en día ya las tengo un poco más naturalizadas, digamos, ya no me generan el pánico que me generaba antes. Qué sé yo, antes me acuerdo que para poder prender la luz de la pieza tenía que quedarme del lado
de la habitación que estaba con luz, meter la mano por un costado, tocar la tecla, y una vez me pasó que, claro, estaba, como no tenía el plástico que recubre, me pegué una electrocutada con la tecla de la luz. O sea, imagínate Miedo te hace sumarle real. eso ya al miedo que uno tenía, ¿no es No. cierto? No, tremendo. Pero hoy en día no sé si están esos mismos miedos, porque ya también la fantasía y todo el mundo que creamos cuando somos chicos, Claro. un poco se va disolviendo y ya va quedando más en la literatura, en mi caso, por ejemplo. Lo que hoy decías vos, ¿Yo? ¿O sí, quién? vos, Cata. Yo soy El Cata, mie- sí. Sí, porque el Cata y miedo Cate es terrible. están ahí cerquita. Sí. Porque el miedo que vos decías hoy, de, por ejemplo, las mujeres al salir a la calle y lo que te pueda pasar, hoy que estamos empatizando mucho más con eso es algo que está latente todo el tiempo en nuestra sociedad. Y eso es algo que o sea, no lo podemos borrar tan fácilmente como aquellas fantasías de niños, porque son mucho más cercanos a nosotros. Sí, bueno, un poco, no me voy a meter mucho en esto porque es un bajón, pero un poco el contexto en el que estamos es bastante terrorífico. O sea, si lo pensamos un poco, es para que dé un poco de miedo. Desde el aislamiento, que por sí solo, de hecho, es un elemento que es clave en The Shining, hasta, bueno, la cuestión de la enfermedad. O sea, podríamos pensar una película de terror que sea esto. Más Bueno, la distópica. máscara de la muerte roja que nos trajo Flavio para pensar también va mucho Claro, por ahí. sí, que es un cuento de Poe. El Teletubby, exactamente. No, es un cuento de 1842, imagínate. Y describe en cierta parte lo que estamos viviendo hoy en día como mundo, digamos, el planeta entero. Sí, lo que tiene ese texto de interesante para mí es este tema de no solo de morir, porque no sé si lo conocen, Bondi, o lo leíste el cuento ese. Bueno, trata de un reino en el cual hay una enfermedad altamente contagiosa que lo que hace es te pone manchas purpúreas en el cuerpo y especialmente en el rostro de la víctima. Y bueno, y el texto justamente trata de un príncipe que junta a todos sus cortesanos, hace como un búnker en su castillo y deja que todo su pueblo muera, digamos. Mientras él está ahí, hace un baile en el que Poe en el texto describe muy detalladamente los salones, los disfraces, los colores, un reloj de ébano gigante. Y bueno, justamente hay un suspenso de que cada vez que suena el reloj, recorre no me sale la palabra en español, pero es como un goosebumps, escalofríos por el cuerpo de todos los que están ahí. Y justamente para mí a lo que apela el texto es al miedo a no tener más la condición de humano, porque no es simplemente morir, sino que la manera en la que se muere, con la muerte roja esta que implica, es desechar a la persona de la humanidad y cerrarla a todo socorro y a toda compasión, ¿no? Que en cierto punto, o sea, se puede hacer un paralelismo muy grande con lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay como una demonización, esta cacería de brujas, volvemos otra vez a lo mismo, con las personas que están contagiadas. De repente es tu culpa contagiarte, de repente hay que tenerte miedo a vos. Entonces pasás de ser la víctima a ser el victimario sin querer serlo. Sí. Algo más que está en el cuento que me parece muy interesante y también muy, muy traíble a hoy en día es el tema de las clases sociales, como los que, en el cuento, los que tienen el poder adquisitivo, los reyes, se van a esconder en este castillo donde parece que están protegidos y no entra nada. Ya se hace entrar también ahí. Sí, pero otra vez el recurso del reloj como marcar el tiempo, como si que el tiempo tiene mucho que ver con el miedo y con la muerte, ¿no? Con Sí, el miedo a la re. muerte, Sí. Totalmente. Entonces, Nos da esto miedo como el de tiempo. marcar las horas es un recurso que amplifica la conciencia sobre que todos vamos a morir. Sí, totalmente.
De hecho, también eso que decís de como perder la condición de humano, como algo que da miedo, Sí. también está un poco en relación con lo que antes hablaba Bondio, ¿no? Como de las figuras de las bestias, como que es muy típico encasillar ahí al terror y que está muy relacionado con todo lo que venimos hablando, que es como, bueno, en definitiva, todo lo que nos da miedo también es todo lo otro, ¿no? Entonces, el animal es el otro, La bruja. al que le tenemos miedo, la bruja, exactamente. Es la otra para el hombre. Entonces, también hay como toda una demonización de la otredad que me parece que es crucial romper, pero que bueno, cuando vamos a tratar de relatos terroríficos es otra cosa, ¿no? Cuando vamos a crearlos y demás, ¿no? ¿Qué recursos? También está bueno ser conscientes de qué recursos queremos usar para generar terror, o al menos, bueno, de dónde vienen, porque claramente todo tiene un contexto social. Sofi, ¿querés decir algo más? Y me parece que ya estamos en hora para ir finalizando. No, retomar lo que dijo Bondio, que me parece que es algo que salió bastante, esto del cuando uno es chico, como los miedos están como más cerca, quizás este contacto con lo sobrenatural es algo que a lo largo de la vida vamos como perdiendo, de algún modo olvidando, y que cuando uno es chiquito está más presente, y en una sociedad tan positivista como la que vivimos hoy en día, muchas veces lo sobrenatural queda como cosa de niños, efectivamente, de adultos medio lo negamos, pero bueno, ¿quién dice si eso es verdad o no, si entra o no en la realidad? Digo, de repente son cosas que negamos, pero quizás siguen estando, quizás los niños, los perros y los gatitos sigan viendo esas sombras que nosotros ya no vemos. Me parece muy acertado. Yo, una última cosa que le quería preguntar a Bondio era, nada, saber, digamos, dónde te podemos leer, dónde la gente te puede encontrar, las cosas que escribís y eso para poder buscarte y seguir leyéndote. Bueno, yo más que nada subo textos y, o sea, estoy trabajando más con el tema de la poesía. Quizás en algún momento arranque a darle más fuerza a esto del terror justamente en las redes sociales también. Tengo un Instagram que es Los Poetas Inmundos, o sea, los-poetas-in-mundos, todo así, muy sencillo para escribir. Y también en Il Bondiolito, que es el personal donde ya subo mis fotos y cosas, y quien quiera ver lo bello que soy, estoy ahí también. Genial. Ok, Iremos todos allí a mirarte y seguirte, dale. así no nos perdemos tus nuevos poemas. Bueno, nos encontraremos en un próximo podcast, esperamos dentro de poco. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Bondio, por venir. Muchas gracias, Bondio. Seguinos en Instagram, que somos @cuarentenapoética, y estate atente porque se viene el ciclo de poesía por el vivo de Instagram y vamos a tener escritores increíbles e imperdibles. Así que sigamos en contacto. Esto fue La mugre. Hasta luego. Cuarentena Poética. Muchas gracias. La mugre. Gracias a todos. Gracias.